Nos acercamos al capítulo 11, al final de este ciclo del libro del Génesis, del 1 al 11, como nos habíamos propuesto, y estamos en la segunda mitad de ese capítulo 11. Esto es una especie de puente, como vamos a ver, para encerrar todo lo que es lo que ocurre en esa época antidiluviana hasta la aparición de los patriarcas con la figura de Abraham. Y aquí lo que hace Moisés es retomar la historia donde la dejó en el capítulo 5 con la genealogía de Adán. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el texto, capítulo 11, versículo 10 en adelante hasta el 32. Dice, estas son las generaciones de Sem. Ahí lo había dejado Moisés en el capítulo 5. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Ahí se nos da el nombre de los 3 hijos que él tuvo. Y estas son las generaciones de Taré. Taré fue el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de su hermano, de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Este pasaje, hermanos, es el pasaje que termina la primera parte del libro del Génesis. Con esto concluye la primera parte del libro del Génesis, lo que se conoce como la protohistoria, o periodo anterior al periodo de los patriarcas, que estamos terminando aquí. Pensé que lo iba a terminar en esta noche, pero veo que no lo voy a poder terminar hoy. Después de que Dios confundiese las lenguas de los hombres en el episodio de Babel que vimos la semana anterior, si lo recordáis, los hombres y mujeres se esparcieron por todo el mundo, constituyéndose que en familias, en lenguas y naciones conforme habían aprendido a hablar. Y el próximo paso de Dios en la historia de la redención será llamar de entre todos esos pueblos a uno de ellos, a un descendiente de Sem, con quien va a hacer una alianza. Desde ese descendiente de Sem, Dios formará una nación entre las muchas naciones que surgieron después del episodio de la Torre de Babel, para bendecir por medio de esa nación a las demás naciones. O sea, hermanos, el plan de Dios, el próximo paso en ese plan, después de la confusión de las lenguas, es llamar a alguien de quien Él haría una nación grande, grande sobre todas las demás naciones, y que sería precisamente el canal de bendición por medio del cual Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra.
De esta forma, Dios habría de mantener, preservar y continuar ese linaje santo del que tanto hemos estado hablando, y así cumplir la promesa que Él había hecho. ¿De qué? De que vendría un descendiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. La promesa que había sido hecha allá atrás en Génesis capítulo 3, versículo 15, ese protoevangelio, ese evangelio en gestación todavía. Ese descendiente de Sem, hermanos, que Dios escogió y llamó de forma soberana porque Él quiso, fue Abraham. Fue Abraham, que va a ser la persona más importante en la segunda parte del libro del Génesis, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Todo eso lo va a ocupar Abraham y sus relaciones con sus familias y toda su historia. Hermanos, Abraham es un personaje sumamente importante para el creyente. Abraham fue considerado el padre de la fe, amigo de Dios, padre de la nación de Israel, el portador de las promesas, de la alianza y del pacto. Fijaros la enormidad de la importancia que tiene la figura de Abraham. La importancia de él es tan grande, hermanos y hermanas, que al final aquí del capítulo 11 que hemos leído, terminando la protohistoria, antes de que comience propiamente dicho la historia dicha por Moisés, aquí Moisés registra a todos los antepasados de Abraham, a todos. Y nos lleva hasta Sem, el hijo de Noé, y que vemos aquí en el capítulo 11, desde los versículos 10 al 26 que hemos leído, y constituyen la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Después Moisés introduce a las personas que van a formar parte de la historia de Abraham, y a partir del capítulo 12 lo veremos también, y que encontramos en los versículos 27 al 30. Y es ahí después donde se nos relata el inicio de la peregrinación de Abraham, desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. Generalmente, hermanos, la gente piensa que eso de la peregrinación de Abraham se encuentra en el capítulo 12, pero aquí en el capítulo 11 ya se nos da un adelanto, ¿verdad? Ya tenemos la narración al inicio de la peregrinación, dada la importancia que ésta tiene. Este pasaje, hermanos, que estamos leyendo, que hemos leído aquí hoy, cierra la primera parte, como dice, del libro del Génesis, y marca una transición desde el mundo postdiluviano hacia la época de los patriarcas. De ahí la importancia de este texto. Veremos entonces, de estas tres partes, vamos a ver la primera y parte de la segunda hasta donde lleguemos buenamente, y donde vea que estáis entendiendo y atendiendo. Veremos entonces las tres partes de este párrafo, los descendientes de Sem hasta llegar a Abraham, veremos las personas que forman parte de la historia de Abraham, y el inicio de ese viaje creo que lo veremos la próxima semana. Y con la expectativa, hermanos, de que Dios nos ayude a comprender su forma de obrar en la historia. Qué hermoso y qué bonito es entender y ver cómo Dios obra a lo largo de la historia. Tú cuando ves eso y entiendes eso, te sobrecoges. Te tienes que sobrecoger. Ahí vemos su fidelidad, vemos su gracia soberana y su propósito para con nosotros hasta el día de hoy. Así que vamos a entrar ya de lleno en esta primera parte, los descendientes de Sem hasta Abraham, que encontramos en el verso 10 hasta el 26, la descendencia de Sem hasta Abraham. Aquí Moisés toma el registro del linaje santo, que es el portador de esa promesa. Él había hecho este registro hasta Sem, en el capítulo 5, versículo 1 al 32, vimos esa genealogía, desde Adán hasta Sem. Y si quieres verlo otra vez más, tienes que ir allí y recordar una vez más esa genealogía y retomar el hilo de la historia. Todo lo que ves en el capítulo 5 es la genealogía de Adán. Entonces, comenzando en Adán y prosiguiendo, Moisés llega hasta Noé en todo el capítulo 5 y ahí él se detiene para contarnos la historia de Noé, que fue bastante extensa. Hemos pasado unas cuantas semanas estudiando la vida de Moisés. Vimos la corrupción de la raza humana, cómo la raza humana se corrompe y por causa de esa corrupción Dios envía un diluvio. Después viene la dispersión de los hijos de Noé por la faz de la tierra y llega el episodio de la Torre de Babel, que fue lo que vimos la semana pasada.
Y ahí Moisés retoma esa genealogía que había comenzado en el capítulo 5 y que es lo que hemos leído en esta tarde. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos aquí en el capítulo 11, del versículo 10 hasta el 27, es la continuación de aquella genealogía del capítulo 5, en donde ahora Moisés registra el linaje de Sem hasta llegar a Abraham, haciendo una conexión entre Abraham y Adán. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante. Abraham no está ahí en el aire suspendido de la nada. No, Abraham tiene conexión con Adán. Este linaje, entre todas las razas y lenguas y familias de la tierra, es el linaje que Dios llamó para tener una relación especial con él. Y es de ahí que Dios va a tomar a aquella nación a través de la cual Dios va a bendecir al mundo por medio de una persona, nuestro Señor Jesucristo. De eso es lo que se trata, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice Dios a Abraham. En ti, de tu descendencia, vendrá aquel por medio del cual yo bendeciré a todo el mundo, ¿verdad? Moisés menciona aquí a 10 personas en esta genealogía, a través de las cuales pasó ese linaje santo, y Dios va hilando muy fino, escoge a uno y a otro lo deja, escoge a uno y a otro lo deja, y así hasta llegar hasta Abraham. Y estos son Sem, el hijo de Noé, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Y es posible que entre estos 10 haya habido un considerable periodo de tiempo bastante extenso. Es por eso que resulta, hermanos, como ya dijimos alguna vez, resulta difícil usar estas genealogías, aunque se nos diga el tiempo que cada uno de ellos vivió y que tuvieron hijos e hijas, resulta difícil establecer una reconstrucción cronológica y afirmar con exactitud, por ejemplo, la fecha en que Dios creó el mundo, o la fecha en que ocurrió el diluvio, etcétera, etcétera, o la fecha en que Abraham fue llamado. Sin embargo, ahora, hermanos, a partir del capítulo 12, ya tenemos más documentos, más fuentes fuera de la Biblia, extrabíblicas, que nos van a ayudar a calcular con más exactitud el tiempo y las fechas. Pero resulta difícil, hermanos, resulta difícil usar las genealogías que encontramos antes de este capítulo 12 para hacer esto. Bien, algunas observaciones que quisiera traer, hermanos, aquí respecto a estas 10 personas o 10 generaciones, comenzando con Sem en el verso 10 y terminando con Taré y Abraham en el verso 26. 4 observaciones que tenemos que hacer respecto a estas genealogías. La primera es que debéis de haber notado, hermanos, si estuvisteis atentos a la lectura, que la edad de las personas fue disminuyendo hasta ser prácticamente, pues, la edad en la que viven las personas hoy en día, ¿no? En la genealogía del capítulo 5, hasta llegar a Noé, la gente vivía 900 años. Y de los que más vivieron aquí en esta otra genealogía son 500 años, y fue precisamente un hijo de Noé, Sem. Y después de él, Eber, su hijo, que vivió 430 años. Y luego hubo gente que vivió 200 años, 100 y pico años. O sea, con el correr del tiempo, hermanos, aquellas edades avanzadas que nos habíamos acostumbrado a escuchar de esas personas que vivieron en la época del diluvio, fueron disminuyendo. Después de la caída, después del pecado, la gente empezó a vivir cada vez menos años. Pasaron de 900, 800, y estas edades se fueron continuamente disminuyendo hasta aquello que Moisés va a decir en el Salmo 90, que los años de nuestra vida son 70 años y los más fuertes 80. Bueno, aquí hay personas que tienen más de 80 años, ¿verdad? No son muchas, pero tenemos una. Entonces vemos que como el pecado tiene un efecto retardado, es un efecto prolongado en la existencia humana, y eso viene desde la caída afectando a la raza humana hasta el día de hoy, hermanos. Y lo hace de una manera despiadada, inexorable. Y eso es lo que ciertamente moriréis. La muerte está en nuestros genes, hermanos. Es por eso que el hombre sueña con prolongar la vida. El hombre quiere la copa de la inmortalidad. Siempre quiere vivir más.
Pero la realidad, hermanos, es esta, que no conseguimos pasar de esa barrera, de ese punto que la Biblia establece para el hombre, ¿verdad? Como está allí en el libro de los Salmos, el Salmo 90. Hay un límite puesto por Dios. Y es interesante, hermanos, citar aquí que entre los más longevos se encuentra precisamente Sem, el padre de los semitas, de donde viene el otro nombre, ese otro hijo llamado Eber, que también es otro nombre como el que se conoce también a los hebreos. Y estos dos fueron los más longevos de esta genealogía. Otra cosita más, entre los mitos sumerios del diluvio, Sumeria es la zona, ¿trajiste ese mapa ahí? Hay unos mitos sumerios de la zona de Mesopotamia, de esa zona de los ríos Tigris y Éufrates, donde se encuentra la escritura más antigua, la escritura cuneiforme, escrita en tablas de arcilla. Se recogen una serie de mitos y encontramos que esos mitos concuerdan en algunas cosas con la literatura bíblica, relatos del diluvio, de los sumerios, de los babilonios, y en realidad docenas de pueblos alrededor del mundo que tienen este mito del diluvio. Bueno, que no es un mito, es una realidad, pero para ellos son como leyendas, ¿no? Encontramos relatos parecidos respecto al diluvio, pero el relato más antiguo es el de los sumerios, en donde se habla de los dioses y de aquellos reyes que vivieron, recordáis, miles de años antes del diluvio, y que después del diluvio, decíamos, comenzaron a vivir cada vez menos. Bueno, esto son leyendas, son mitos, pero es interesante notar cómo esos mitos, esas leyendas coinciden con lo que nos dice la Biblia, con lo que nos dice aquí el texto bíblico, que después del diluvio las personas comenzaron a vivir cada vez menos. En eso están los dos relatos de acuerdo. Esta zona de aquí, esto es Ur de los Caldeos, hablaremos de ella después, o la semana próxima. Ahí es donde vivía Abraham, cuando Dios lo llama. Y Abraham tiene que hacer un viaje, pero no voy a adelantar acontecimientos. Ese es el relato del viaje, pero lo veremos con más detalle, ¿verdad? Con más calma. Sigamos con lo que estamos aclarando aquí. Otra observación más sobre esta genealogía, hermanos, es que esta genealogía cubre un intervalo de tiempo considerable, lo cual había permitido que los descendientes de Noé se multiplicasen también sobremanera. Alguien haciendo cálculos diciendo que en la época de Abraham había unos 30 millones de personas viviendo aquí, en esta región. 30 millones de personas. Bueno, puede parecer un tanto exagerado para algunos, pero tenemos estos cálculos, ¿verdad?, hechos por algunos. Y eso solo podía ser posible debido a que en ese periodo la gente vivía todavía muchos años, y las gentes podían multiplicarse hasta llegar a ese número tan grande de 30 millones de personas. Te vas a quedar con ese dato porque luego te va a hacer pensar. Dentro de poco te enseñaré por qué. Porque eso es importante, saber que había 30 millones de personas y de esos 30 millones de personas Dios llamó a uno. Pero vamos a dejar eso para más adelante, ¿verdad? En cuarto lugar, la cuarta observación es que de las genealogías que encontramos en el libro del Génesis, esta es la más breve, la más escueta, de la que se dan menos detalles. En la que vimos en el capítulo 5 se nos dicen detalles acerca de fulano, en sus días se repartió la tierra, el otro hizo esto, hizo aquello, vivió, murió, tuvieron hijos, y tal. Aquí solo muy escueto todo, muy breve, no contiene apenas ningún comentario, excepto el que se dice de Sem, que tuvo un hijo después del diluvio, cuando él tenía 100 años, y 2 años después del diluvio tuvo su hijo. Es el único comentario que aparece aquí en todas estas genealogías. Pero fuera de esa observación, muy escueta, todo sigue igual. Fulano tenía tantos años, engendró hijos e hijas, tuvo a Mengano, vivió tantos años y murió. Siempre lo mismo. Moisés tiene prisa, hermanos. Moisés tiene prisa y no se para a dar detalles. ¿Por qué? El punto de Moisés aquí es realizar esa conexión entre Moisés y Abraham. Abraham es el descendiente de Sem. Él quiere conectar a Abraham con Sem, su antepasado. Han pasado 10 generaciones, desde Abraham hasta Sem, o hasta el diluvio. 10
generaciones. Y Abraham, hermanos, es el portador, o va a ser el portador también de la promesa. Abraham es quien llevará adelante el plan de Dios. Por tanto, Moisés quiere mostrarnos eso a través de esta genealogía. No se interesa en ninguna otra cosa más que en hacer eso, solamente eso, conectar a Abraham con Sem, hijo de Noé. Y la última observación que quiero hacer sobre esta genealogía es que esta genealogía, hermanos, por lo tanto, como ya dijimos, va a ser un puente entre el mundo postdiluviano y la época de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, esos son los patriarcas. Estableciendo la relación entre Abraham y la historia de la creación, que ya queda muy atrás, la caída, el diluvio, Babel, y cuando entra en la historia de los patriarcas hay una continuidad con todo eso. No es algo que haya ocurrido en un vacío, aislado, no, fue algo que fue simplemente la conexión entre una cosa y otra. Esto no es nada inventado, no es algo que se fue puesto ahí por azar, no. Todo está interrelacionado. Abraham con Set y Set con Adán. Todo está conectado. Y tal vez tú no te des cuenta de la importancia de esto, hermano, pero en los estudiosos, los críticos de la Biblia, hermanos, muchos de ellos encuentran, que dicen que del capítulo 11 para atrás, eso es mito, es fábula, es leyenda. Y que solo es historia a partir del capítulo 12, que vamos a considerar. Porque podemos documentar los hechos relativos a Abraham. Tenemos mucha información de esa época. Podemos hablar de Ur de los Caldeos. Tenemos documentos sobre Ur de los Caldeos, esa ciudad ahí, al sur, donde fue llamado Abraham. Tenemos mucha información sobre eso aquí, hermanos. Tenemos información sobre las rutas de peregrinación, por donde viajaban los peregrinos en aquella época. Y los viajes eran en este sentido, hacia arriba y luego hacia abajo. Tigris y Éufrates. Era una zona fértil. Entre esos ríos podían ir con sus ganados. Tenían agua, pastos, alimentos. A nadie se le ocurría cruzar de aquí para aquí, que era el camino más corto, pero no podían hacerlo porque ahí en medio había un desierto infranqueable. Un desierto que no era peligroso cruzar eso con tanta gente. Entonces el camino que utilizaban, la vía era ir hasta Arán y luego descender hasta Canaán, todo por lugares donde hubiese agua. Así que, y tal vez te decía, volviendo al tema, que no te des de cuenta de la importancia que tiene esto. Yo sé que los críticos, que hay muchos críticos, ponen en duda estas cosas, pero tenemos mucha información a partir de ya del capítulo 12. Conocemos el tiempo en que los caldeos llegaron a Babilonia e inclusive tenemos esa información aquí acerca de Ur de los Caldeos. Y eso no pudo haber sido escrito por Moisés, sino que fue editado posteriormente. La gente va a decir que solo es historia a partir del capítulo 12 en adelante y que el resto es un mito, es una leyenda, es una fábula, es una invención. Hermanos, esa no es la intención de Moisés, no es la nuestra, no es la manera como Moisés escribe. Es por eso que él está haciendo esta genealogía, está diciéndonos de dónde viene Abraham. Porque él está mostrando, hermanos, Moisés está mostrándonos que la historia de Abraham está unida históricamente a todo lo que hemos visto ya hasta aquí, hasta el capítulo 11. No es un lapso, no es una etapa, no hay un abismo tan grande entre el capítulo 11 y el 12, sino que existe una continuidad histórica. Y para nosotros es importante, porque para nosotros la historia, hermanos, el Evangelio comienza precisamente allí en el Jardín del Edén, capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le promete a Adán y a Eva que de su simiente nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Ahí nace el Evangelio, en Génesis 3:15, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no podemos unir la historia de Abraham con todo lo que viene antes, esa historia está perdida, queda en el limbo, el relato no tiene ningún sentido. De ahí la importancia, ¿verdad? Como ya hemos dicho muchas veces, la importancia de leer los primeros 11 capítulos del libro del Génesis como siendo históricos verdaderamente.
Y esta parte que estamos viendo desde el verso 10 hasta el verso 32 tiene como objetivo exactamente hacer la unión entre el surgimiento de Abraham en el escenario de toda esta historia que comienza allí en el jardín del Edén, en los capítulos 1 y 2 y 3 de Génesis. Ahora vamos al segundo punto, hasta donde podamos llegar. No os quiero agobiar. Las personas que forman parte de la historia de Abraham. Yo ahí hice una especie de árbol genealógico que no se ve desde tan lejos. Hasta aquí la primera parte, que llega hasta Abraham. Ahora, en la segunda parte del texto, hermanos, Moisés nos presenta a las personas que van a formar parte de la historia de Abraham a partir de este capítulo. Y eso lo dice en el versículo 27. Dice allí, estas son las generaciones de Taré. Esta expresión, hermanos, generaciones, ya apareció cerca de 4 veces anteriormente. Y esto lo que indica generalmente, nos indica el momento en que Moisés está comenzando una sección importante dentro de lo que él está escribiendo en su narrativa. Y lo que va a hacer Moisés aquí, hermanos, después de haber narrado la genealogía de Abraham, ahora dentro de esa genealogía, Moisés va a destacar aquellas personas que formarán parte de la vida de Abraham y que nos van a ser narradas a partir del capítulo 12. Tú vas a escuchar esos nombres continuamente. Aquí tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que parte de los hijos de Sem, que es un hijo de Noé, antepasado de Abraham, parte de los hijos de Sem se habían instalado en Mesopotamia. Y lo puedes ver en este mapa, ¿verdad? Entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí están los ríos Tigris y Éufrates. Se instalaron ahí porque era una zona muy hermosa, un valle fértil, bueno, más que un valle, era una región muy fértil. Y fueron para ahí. ¿Dónde se paró el arca de Noé? Un poquito más arriba de Arán. Ahí estaría el monte Ararat, lo que hoy es Turquía o Armenia. Y desde ahí descendieron buscando siempre tierras fértiles. Y ahí se pararon. Y ahí construyen la Torre de Babel. Y ahí se quedan a vivir, hasta que Dios llama a Abraham, ahí en Ur de los Caldeos. Esa es una de las ciudades más importantes que va a surgir. Ur de los Caldeos al sur y al norte Harán, la otra ciudad mesopotámica. Parte de los hijos de Sem, que fue un hijo de Noé, se quedaron a vivir ahí, por tanto. Y lo vemos en ese mapa, entre esos ríos tan famosos que existen hasta el día de hoy, ríos Tigris y Éufrates. Esa región corresponde hoy a Irak, Irán, tan en boga en nuestros días, y siempre cayendo bombas sobre el Génesis, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como Mesopotamia. Es una región muy fértil, muy propicia para el cultivo, y fue allí, un poco más al sur, donde tuvo lugar el episodio de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que decíamos que a día de hoy todavía existen sus ruinas. Esta región fue una de las primeras regiones colonizadas por los hijos de Noé, especialmente los hijos de Sem. Eran 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nosotros somos jafecitas, pero los hijos de Sem y los hijos de Canaán, ellos se instalaron en 2 ciudades. La ciudad más al norte es Harán, y por eso se le llama Abraham, a veces se le llama Abraham el arameo, y más adelante Betuel y Labán, que son familiares de ellos, van a ser llamados Labán el arameo aquí en el libro del Génesis, precisamente porque él era de esa región más al norte. Y parte de la familia de Abraham, hermanos, de sus antepasados, se fue más hacia el sur, a la ciudad de Ur de los Caldeos, en donde vivió, ¿sabéis quién vivió en Ur? ¿Lo conocéis? Job. El patriarca Job también era de Ur. Algunos creen que Job fue incluso contemporáneo de Abraham, de la época de los patriarcas. Vivió en esa misma época. Y Job fue también un hombre muy rico. Ur era una ciudad muy avanzada para aquel entonces, una ciudad muy desarrollada. Había mucha gente viviendo en aquella región, como os dije antes, se han calculado que había unos 30 millones de personas,
Y Jod sería pues un patriarca, un jefe de tribus que moraban en aquella región. Y muchos creen que fue contemporáneo inclusive de Abraham. Más tarde, Ur fue conocida como la ciudad más importante de aquella región en las márgenes del río Éufrates. Y hace unos cuantos años atrás, no muchos, unos 100 años atrás, hermanos, la gente se burlaba de esto. Se burlaba, decían que Ur de los Caldeos era un mito, que no existía esa ciudad, hasta que la arqueología bíblica, la arqueología y los historiadores, en el año 1922 y 1934, los arqueólogos desenterraron las ruinas de esta ciudad de Ur de los Caldeos. Y repito, esa ciudad se encuentra en el actual Irak, allí en el Golfo Pérsico. Y ahí tenemos ahora una prueba arqueológica, hermanos, de la existencia de una ciudad muy fuerte, que revela una cultura muy desarrollada para aquel tiempo, en la época de Taré, y su familia vivían allí, Taré y sus hijos. Pero vámonos al texto bíblico una vez más. Dice ahí en el verso 27, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue el padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Eso es lo que nos dice en el 28. Harán murió estando todavía su padre vivo. Harán es el hijo más joven y murió estando todavía su padre vivo. Y es posible, hermanos, que esta sea también la tierra del nacimiento de Abraham, Ur de los Caldeos, juntamente con Nacor y Harán. Eran 3 hermanos y Harán era el más joven de los 3. Harán murió cuando su padre todavía estaba vivo y nos dice aquí Moisés que él era el padre de Lot. Lot se quedó huérfano, por eso Lot se va con su tío Abraham. Y lo vemos al final del versículo 27. Harán fue padre de Lot. ¿Por qué hace Moisés esta declaración aquí? Bueno, porque Lot será uno de los personajes importantes en 2 episodios en la vida de Abraham. El primer episodio es la lucha de Abraham contra los reyes que vinieron contra Sodoma y Gomorra, y más adelante también en el episodio de la destrucción precisamente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Moisés ya nos está adelantando esos personajes que van a ser relevantes, que van a ser importantes en la vida de Abraham, aquellas personas que van a formar parte de la historia de Abraham, y aquí nos dice que Lot era hijo de Harán, por lo tanto era su sobrino Lot. Dice aquí que Harán, el hermano más joven de Abraham, tuvo 2 hijas, Milca e Isca. De Isca ya no volvemos a tener más noticias, no aparece más en el texto bíblico. Ella desaparece del relato a partir de aquí, pero Milca terminará casándose con el otro hermano de Abraham, su tío Nacor, hermano de su padre. Harán había fallecido y se casó con su tío. Y este matrimonio serán los abuelos ¿de quién? De Rebeca, la que más tarde sería esposa de Isaac, hijo de Abraham. Y esto lo iremos viendo, si Dios lo permite, a lo largo del Génesis. De ahí que ahora Moisés nos cite aquí a Milca. Harán muere en Ur cuando su padre todavía estaba vivo, dejando a estos 3 hijos, 2 hijas y un hijo. 2 de ellos tendrán parte importante en la historia de Abraham. Los otros hijos de Taré, Abraham y Nacor, dice en el verso 29 que tomaron para sí mujeres. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de Nacor, el otro hermano de Abraham, es Milca, hija de ese hermano que había fallecido, de Harán, padre de Milca y de Isca. Moisés nos dice que la mujer de Abraham se llamaba Sarai, y añade al final del verso 30 que ella era estéril. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Bien, lo voy a dejar aquí. Vale, a mitad de camino. Necesitamos saber cosas importantes respecto a Sarai, pero lo veremos la semana próxima, porque veo que hay mucho calor y hoy está la iglesia llena y se ve que ya hay falta de oxígeno aquí en el local. Así que vamos a dejarlo aquí, que Dios bendiga su palabra, hermanos.
continuaremos la semana próxima con este mismo relato, dando los detalles y dejando lo más bonito, lo más importante para la semana próxima. Espero que esta introducción os haya, por lo menos, abierto deseos de conocer más acerca de Abraham y de su vida. Amén. Que Dios bendiga su palabra.